Te mintieron sobre la riqueza porque la verdad los despojaría de su autoridad. No les hablo como maestro ni como motivador, sino como alguien que ha visto a príncipes ascender, desmoronarse y derrumbarse bajo el peso de sus propias ilusiones. Les han dicho que las riquezas son complejas, místicas, reservadas para los afortunados o los inmorales. Esta mentira fue urdida con sumo cuidado, como una cuerda de terciopelo colocada delante de una puerta que nunca se cerró. La complejidad es el arma de los débiles que desean parecer poderosos. La simplicidad es la seña de identidad del dominio. Entiende esto primero, o vete ya. Hacerse rico no es difícil. Ser obediente sí lo es. Te entrenaron para creer que el dinero requiere permiso, títulos, certificaciones, moralidad, aprobación. Te entrenaron para adorar sistemas diseñados por hombres que temían la competencia más que a Dios. En el momento en que aceptaste sus reglas, aceptaste tu lugar en la base de su jerarquía. La pobreza no te sucedió, se instaló en ti, lenta y educadamente, mediante recompensas y castigos, mediante la vergüenza disfrazada de virtud. En mi época, el campesino creía que el rey era elegido por el cielo. Hoy, se cree que los ricos son elegidos por su inteligencia o talento. Traje diferente, la misma mentira. La riqueza es influencia, nada más, nada menos. Domina el tiempo, las decisiones y a las personas. No es suerte. La suerte es lo que los débiles llaman patrones que temen estudiar. Quienes comprenden la influencia fabrican la suerte, como los ejércitos fabrican victorias, con planificación, con posicionamiento, con crueldad. El sistema no quiere que entiendas esto porque, en cuanto lo haces, la moral se derrumba. Empiezas a hacerte preguntas peligrosas. ¿Por qué un hombre trabaja sin parar y se muere de hambre mientras otro mueve símbolos en una pantalla y comanda flotas de trabajadores? ¿Por qué se elogia la obediencia mientras se graban los resultados? ¿Por qué se avergüenza la ambición a menos que ya haya triunfado? Te enseñaron a ser amable. La amabilidad es una correa. La gente amable espera. La gente amable se explica. La gente amable exige justicia en un mundo que se alimenta del desequilibrio. La amabilidad no es bondad. La bondad es selectiva. La amabilidad es sumisión disfrazada de virtud. Los ricos rara vez son amables. Son educados cuando les conviene y fríos cuando no. Esto no es crueldad, esto es claridad. La ilusión que debes destruir es esta, que el dinero es complicado. La complejidad existe para agotarte. La verdad es ofensiva en su simplicidad. El dinero fluye hacia quienes controlan la atención, los recursos o las decisiones. Eso es todo. Todo imperio, toda fortuna, toda dinastía obedeció esta ley. Si no controlas al menos uno de ellos, servirás a quienes sí lo hacen. ¿Crees que te faltan oportunidades? No, te falta permiso en tu mente. Estás esperando ser elegido mientras otros se posicionan para elegir. La diferencia es psicológica, no circunstancial. Los pobres preguntan, ¿qué debo hacer? Los poderosos preguntan, ¿qué necesitan, temen o desean los demás? ¿Y cómo me interpongo entre ellos y eso? La moral te gritará aquí, te dirá que este pensamiento es peligroso, que el poder corrompe, que el dinero revela avaricia. Son cuentos infantiles contados por quienes no lograron adquirir ninguno de los dos. El poder no corrompe, desenmascara. El dinero no te cambia. Elimina las consecuencias de fingir. Observa atentamente la sociedad y verás al enemigo con claridad. El sistema premia la obediencia y castiga la iniciativa hasta que se vuelve innegable. Luego finge haberte apoyado desde el principio. Las escuelas educan la memoria, no el juicio. Los trabajos educan la obediencia, no la influencia. Los medios de comunicación educan la envidia, no la comprensión. Todo conspira para que la riqueza parezca distante y mística, cuando en realidad es mecánica. Cuando asesoraba a gobernantes, no preguntaba si una estrategia era moral, preguntaba si funcionaba.
La moral es una creencia de lujo de quienes se protegen de las consecuencias. La supervivencia despoja a la filosofía de su funcionamiento. La riqueza funciona de la misma manera. Obedece a los resultados, no a las intenciones. Te dijeron que siguieras tu pasión. La pasión es inestable, arde con fuerza y se desvanece rápidamente. Los ricos buscan la ventaja, construyen sistemas que funcionan incluso cuando están cansados, aburridos o ausentes. Te dijeron que trabajaras duro. El trabajo duro sin influencia es un castigo. La mula trabaja más duro en la granja y come menos por la noche. Observa cómo se usa la vergüenza en tu contra. Si deseas dinero, eres codicioso. Si deseas poder, eres arrogante. Si deseas independencia, eres egoísta. Este lenguaje no es accidental. Es un sistema inmunitario social diseñado para atacar a cualquiera que intente salir del rebaño. El rebaño debe seguir siendo grande, predecible y hambriento. Enriquecerse es más sencillo de lo que crees, porque requiere menos creencias, no más. Debes abandonar la creencia de que el esfuerzo es igual a la recompensa. Debes abandonar la creencia de que las reglas te protegen. Debes abandonar la creencia de que ser querido importa más que ser eficaz. Estas creencias te hacen sentir segura. Son jaulas forradas de terciopelo. Los ricos no ven el dinero como números, lo ven como una obligación acumulada. Cuando posees riqueza, otros te deben tiempo, trabajo, acceso o silencio. Por eso el dinero asusta a los moralistas. Expone la naturaleza transaccional de las relaciones humanas que pretenden puras. Si eliminas la ilusión, lo que queda es jerarquía. La jerarquía no es mala, es inevitable. La única pregunta es si eres consciente de tu posición o estás anestesiado por historias. Si esto les resulta incómodo, bien. La incomodidad es el sistema nervioso que reconoce una amenaza al condicionamiento. La mayoría se refugiará aquí. Lo llamarán cinismo. Dirán que es demasiado oscuro. Regresarán al sufrimiento familiar porque es familiar. Permanecerán pobres de espíritu incluso si su cuenta bancaria mejora. Pero si te quedas, si escuchas sin pestañear, comenzarás a ver cuán delgada es realmente la pared entre donde estás y donde te dijeron que nunca podrías estar. Esto no es inspiración, es extracción de ilusión. Todavía crees que la riqueza requiere permiso. Esa creencia es la última cadena. Observa con atención. El mundo no lo gobiernan los más inteligentes, los más fuertes ni los más morales. Lo gobiernan quienes comprenden el comportamiento humano sin distorsiones sentimentales. Los hombres no actúan porque algo sea correcto, actúan porque algo hiere, amenaza, promete o adula. Quien aprende a mover estos hilos con discreción nunca necesita desenvainar una espada. El dinero es la recompensa por resolver problemas que otros sienten pero no pueden expresar. Sin embargo, te entrenaron para esperar instrucciones en lugar de identificar los puntos de presión. Te entrenaron para completar tareas, no para diseñar resultados. Por eso te sientes ocupado pero impotente. La actividad no es progreso. El movimiento no es dirección. El sistema te mantiene exhausto, por lo que nunca te das cuenta de lo poco que realmente se requiere. El apalancamiento se crea por asimetría. Cuando sabes algo que otros desconocen. Cuando controlas el acceso que otros necesitan. Cuando decides el momento oportuno, otros deben obedecer. Los pobres compiten horizontalmente, peleándose con sus vecinos por migajas. Los ricos se mueven verticalmente, posicionándose por encima de la corriente, dejando que la gravedad haga el trabajo. Más simple, más limpio, más frío. Imaginas a los ricos despertando cada día con ideas geniales. En realidad, despiertan con claridad. Ven lo obvio una vez que se disipa la ilusión. Las personas son predecibles. El miedo a la pérdida supera el deseo de ganancia. El estatus importa más que la comodidad. La certeza se valora más que la verdad. Una vez que internalizas esto, los mercados se convierten en conversaciones, no en misterios. El mayor engaño que te vendieron fue la adoración al esfuerzo. El esfuerzo es visible, por eso se alaba. El apalancamiento es invisible, por eso se demoniza.
Al hombre que suda se le llama honesto. Al hombre que se posiciona se le llama afortunado. Este lenguaje te entrena para admirar el sufrimiento y desconfiar de la eficiencia. Los imperios no los construyen quienes más se esfuerzan, los construyen quienes ordenan las piezas correctamente y dejan que otros se agoten. Preguntas: ¿qué negocio debería emprender? Pregunta equivocada. Esa pregunta presupone escasez de oportunidades. Las oportunidades abundan, la atención escasea, la confianza escasea, la velocidad escasea. Pregúntate mejor: ¿dónde se subestima la atención? ¿Dónde es ciega la confianza? ¿Dónde se penaliza la velocidad con burocracia? Introdúcete ahí. La riqueza se acumula donde hay fricción. La moralidad se les resistirá de nuevo. Les susurrará que explotar la ineficiencia es poco ético. Sin embargo, todo sistema sobrevive explotando la ineficiencia en otros ámbitos. Los gobiernos lo hacen con los impuestos. Las corporaciones lo hacen con el trabajo. Las religiones lo hacen con la culpa. La única diferencia es quién se beneficia. Les enseñaron a sacrificar sin recompensa y a eso lo llaman virtud. Entiendan esto: la pobreza no es falta de dinero, es falta de opciones. Las opciones se crean mediante el apalancamiento. El apalancamiento se crea mediante la propiedad o la influencia. La influencia se crea mediante la percepción. La percepción se moldea por la narrativa. Por eso quienes controlan las historias controlan las economías. Les dieron historias que los mantienen pequeños. La amabilidad se derrumba aquí por completo. La gente amable evita la tensión. El poder nace de la tensión. Negociación, precios, autoridad, liderazgo. Estos son conflictos controlados. El hombre que teme la incomodidad siempre aceptará condiciones desfavorables para restablecer la paz. Caerá bien. También será poseído. No necesitas dominar a todos. Eso es infantil. Necesitas dominar los momentos, las decisiones, los marcos. Quien establece el marco gana antes de que comience la discusión. Los ricos rara vez discuten. Eligen escenarios donde el resultado ya está inclinado. Observa cómo se mueve el dinero. No se mueve hacia la virtud, se mueve hacia la claridad, hacia la velocidad, hacia la certeza, hacia quienes están dispuestos a decidir mientras otros debaten. La mayoría de la gente se ahoga en el análisis porque el análisis retrasa la responsabilidad. Si decides y te equivocas, el fracaso es tuyo. Si esperas, puedes culpar al sistema. Por eso esperar es adictivo. El riesgo aterroriza a la mente condicionada porque fue castigada tempranamente por sus errores. La escuela te enseñó que los errores te definen. El poder entiende que los errores te refinan. Los ricos no evitan el riesgo, lo estructuran. Arriesgan poco para aprender rápido y luego buscan la ventaja cuando la probabilidad se inclina. Los pobres lo arriesgan todo por una sola esperanza y la llaman fe. La jerarquía se revela brutalmente en los mercados. A nadie le importa cuánto te esforzaste. Nadie paga por la intención. El pago es un tributo a la utilidad. Cuanto antes aceptes esto sin resentimiento, antes saldrás de la economía emocional y entrarás en la real. ¿Crees que la simplicidad significa facilidad? No es así. Significa eliminar creencias innecesarias. Significa elegir acciones que ofendan tu condicionamiento, pero que favorezcan tu posición. Significa ser incomprendido por quienes aún están hipnotizados por los mitos del esfuerzo y el teatro moral. El sistema te pondrá a prueba en el momento en que cambies. Tus amigos te acusarán de cambiar. Tu familia te advertirá que no te conviertas en ese tipo de persona. Esto no es preocupación, es miedo de que tu escape exponga su encarcelamiento. Los cangrejos derriban al que sale no por malicia, sino por pánico. El poder requiere soledad antes de otorgar libertad. Ese es el precio. La mayoría se niega a pagarlo. Eligen la pertenencia en lugar de la influencia y lo llaman felicidad. Luego, envejecen en el arrepentimiento y lo llaman sabiduría. Si sigues aquí, ya te estás separando. No porque seas especial, sino porque estás dispuesto a ver sin pestañear. El camino por delante no se vuelve más difícil. Se aclara, menos mudanzas, decisiones más claras, menos ruido. La mayoría se alejará pronto,
Siempre lo hacen. Dirán que esto es demasiado frío, demasiado calculador, demasiado implacable. Volverán a la complejidad porque la complejidad les parece moral. Permanecerán bajo control. Pero quienes continúan comprenden una peligrosa verdad. Una vez que ves la mecánica, no puedes ignorarla. Y una vez que dejas de fingir, el juego se simplifica brutalmente. Ahora estás en el borde donde la mayoría de los hombres inventan excusas. Este es el punto donde el conocimiento se vuelve separado. No porque esté oculto, sino porque es rechazado. La última barrera a la riqueza no es la habilidad, el capital ni el tiempo. Es la identidad. Tu antigua versión no puede cruzar contigo, te arañará los tobillos, recordándote quién te enseñaron a ser. Amable, paciente, moral, de maneras que nunca rindieron frutos. Aquí está la última verdad que jamás dirán en voz alta. La sociedad solo respeta los resultados. Todo lo demás es teatro. El aplauso al esfuerzo es un consuelo al fracaso. El elogio a la humildad es el pago a la obediencia. Celebrar la lucha es un sedante para quienes nunca escaparon de ella. La riqueza simplifica la vida al reducirla. Menos opiniones importan, menos personas califican, menos emociones tienen derecho a votar. No se asciende expandiendo el mundo, se asciende podándolo agresivamente. El poder es sustracción antes que adición. Te dijeron que lo equilibraras todo. El equilibrio es para quienes no tienen nada que proteger. Quienes amasan fortunas se inclinan obsesivamente hacia la ventaja. Invierten demasiado en lo que genera beneficios y privan de lo que distrae. No viven vidas plenas, viven vidas precisas. Observa con atención y notarás algo inquietante. El mundo no castiga la crueldad, castiga la incompetencia. Un necio cruel es destruido. Un tirano competente es obedecido. La historia no recuerda las intenciones. Recuerda quién controló el resultado. Por eso la moral sin poder es mera decoración. El dinero no es la meta. El dinero es la prueba. Prueba de que entendiste el apalancamiento. Prueba de que te posicionaste correctamente. Prueba de que dejaste de pedir permiso a sistemas diseñados para negártelo de todas formas. Una vez que el dinero llega, reorganiza la realidad silenciosamente. Las puertas se abren sin explicación. Las reglas se suavizan. El tiempo se dobla. La gente escucha de forma diferente. Esto no es fantasía. Es observación. Puede que sientas la tentación de compartir esta claridad. Resístela. El poder se escapa cuando se habla con quienes no están preparados. La mayoría de la gente no quiere la verdad, quieren la seguridad de que su estrategia actual eventualmente funcionará. Cuando interrumpes esa fantasía, la defienden con violencia. El silencio no es cobardía, es aislamiento. El círculo íntimo no es una organización. Es un umbral de mentalidad. Está poblado por quienes ya no discuten sobre cómo debería ser el mundo, sino que estudian cómo es. No se anuncian. Se reconocen por sus resultados y su moderación. La escasez agudiza el valor. Esto aplica a la información, al acceso y a ti mismo. Cuanto más disponible estés, menos respetado te volverás. Los ricos protegen su tiempo con agresividad porque el tiempo es el único activo que no se puede reponer ni delegar. La atención sigue a la ausencia, no a la disponibilidad. En este nivel, comprendes por qué la mayoría sigue siendo ordinaria. Lo ordinario es seguro. Lo ordinario es social. Lo ordinario se recompensa con la pertenencia. Pero lo ordinario también tiene un límite. Hay un techo que no puedes cruzar mientras lleves el consenso contigo. La última ilusión que hay que destruir es esta, que puedes regresar sin cambiar. No puedes. Cuando ves apalancamiento por todas partes, la inocencia muere. Cuando dejas de romantizar la lucha, pierdes la paciencia con el sufrimiento performativo. Cuando te das cuenta de lo simple que es la mecánica de la riqueza, las excusas se vuelven intolerables, incluso para ti mismo. Por eso la mayoría de la gente se detiene justo antes del umbral, no porque sean incapaces, sino porque el precio les parece demasiado alto. Sienten que continuar significa convertirse en alguien a quien su yo del pasado juzgaría. Se retraen y lo llaman integridad. Pero la integridad sin poder
es una fragilidad con un halo. Si continúas, la vida se sentirá más tranquila, menos gente te entenderá, las conversaciones serán superficiales, las quejas sonarán infantiles. Te sentirás fuera de lugar en espacios diseñados para la comodidad en lugar del control. Esto no es alienación, es recalibración. El sistema no te detendrá, nunca lo hace. Simplemente dejará de reconocerte hasta que sea necesario. Entonces te invitará a entrar y fingirá que siempre fuiste bienvenido. Así es como el poder reescribe la memoria. La mayoría de la gente se marchará ahora. Sentirán una opresión en el pecho y optarán por la distracción. Se desplazarán, bromearán, racionalizarán y olvidarán. Olvidar es fácil, recordar exige acción. Si te quedas, aceptas un contrato tácito, sin aplausos, sin garantías, sin trofeos morales, solo resultados y la responsabilidad que conllevan. Dejas de ser controlado y empiezas a ser evaluado. Este camino no es para muchos. No porque sea complejo, sino porque es implacable. Requiere que abandones las mentiras reconfortantes, la aprobación social y el lujo de culpar a fuerzas externas. La mayoría prefiere permanecer inocente a ser eficaz. Pero si te alejas ahora, ya sabes lo que te espera. Más esfuerzo, más paciencia, más obediencia, disfrazada de virtud, ordinario, predecible, seguro. Quienes continúan no lo anuncian. Simplemente se mueven de forma diferente. Y cuando la distancia se hace evidente, ya es demasiado tarde para seguir.